Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcelo Bravo Pereira, soy profesor en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma, soy profesor de teología y pues en este encuentro quiero terminar el tema de Dios y el misterio trinitario. Este es el último vídeo de los que he hecho sobre el misterio trinitario y lo que tenemos que decir en este vídeo es el tentativo de comprensión, el esfuerzo de comprensión del misterio cristiano, ¿no? El trabajo, la labor de los primeros cristianos fue formular el misterio trinitario en modo mínimamente comprensible. Tengo que recordar que los primeros cristianos no eran teólogos, eran pescadores, eran mujeres, eran obreros, eran soldados, y por lo tanto, pues ellos vivían, instruidos por el Espíritu Santo, creían en Jesucristo y eran fieles judíos monoteístas, por los cuales para ellos no existía la posibilidad de pensar en un Dios múltiple, ¿no? En muchos dioses, solo existe un único Dios. Pero vivían en la espera de la segunda venida de Cristo, sentían el influjo del Espíritu Santo en sus vidas y podemos decir que vivían el misterio trinitario antes de poder formularlo, ¿no? Pero con el pasar del tiempo se fue haciendo necesario buscar fórmulas para que pudiéramos, digamos, justificar ante nosotros mismos como cristianos y ante los demás que preguntaban, ¿no? ¿Cuál es el Dios en el que ustedes creen? Pudiéramos dar una respuesta que fuera mínimamente coherente, comprensible. Y los primeros cristianos no recibieron una doctrina terminada, el Evangelio no es un manual de teología. Los manuales de teología después van a tratar de explicar lo que está de manera sencilla, de manera comprensible para los pescadores. En el Evangelio van a tratar de profundizarlo, de sacar sus consecuencias, de poder justificar ante la razón aquello en lo que ellos creían. Los primeros cristianos se encontraron ante una persona concreta, que es Jesucristo. No recibieron tanto una doctrina, sino que recibieron una persona, que esta persona demostró con sus milagros, con sus palabras, con su predicación, con sus acciones, con su persona misma y sobre todo con los misterios de su muerte, de su pasión, muerte y resurrección, ascensión a los cielos y el envío del Espíritu Santo, demostró ser más que un hombre, demostró pertenecer a la esfera divina, ser Dios, hijo de Dios, el primogénito de Dios. Ahora, el punto de partida para esta reflexión de los cristianos que vinieron después de los apóstoles, de los primeros discípulos, no podía ser otro sino el Evangelio, el testimonio de los evangelios, el testimonio de aquellos que convivieron con él, el testimonio de los que fueron, ¿cómo se dice?, testigos oculares de los acontecimientos. Y en esta reflexión sobre quiénes son esos tres, partiendo siempre desde el Evangelio, los primeros cristianos descubren la existencia de tres sujetos de un diálogo divino, porque Dios mismo se dignó a salir al encuentro del hombre en este diálogo de amor. Si nosotros podemos hablar del misterio de la Santísima Trinidad, no fue por una reflexión sobre el ser, una reflexión sobre las acciones de Dios en la historia, sino porque llegada la plenitud de los tiempos, Dios Padre manda al Hijo que se encarna y después el Padre y el Hijo mandan el Espíritu Santo para que acompañe a la Iglesia hasta la consumación escatológica. Es por este motivo que nosotros tenemos conocimiento, llegamos a afirmar la existencia de la Santísima Trinidad, porque de otro modo quedaría oculto, velada ante nuestros ojos. ¿Cuál es la naturaleza de estos enviados? Era la pregunta que se hacían los primeros cristianos, ¿no? El Hijo y el Espíritu Santo, ¿qué son? ¿Son fuerzas? ¿Son modos? ¿Son energías? ¿Son mensajeros? ¿Son seres humanos o son seres divinos? ¿Cuál es la naturaleza de estos que llegada la plenitud de los tiempos llegan hacia nosotros y se revelan a nosotros? Como dice el Evangelio de San Juan,
el Hijo y el Espíritu proceden del Padre, vienen de Él, ¿no? Tienen su origen en el Padre mismo. Y esto hace que el Padre sea la fuente de toda la Santísima Trinidad. Esta es una de las convicciones desde siempre. La Trinidad está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, igual en poder, igual en dignidad, igual en santidad, pero el origen es siempre el Padre, precisamente por así como se nos ha ido revelando. El Padre genera un Hijo, entonces ese Hijo es igual, es idéntico al Padre, es la imagen perfecta del Padre, salvo en el hecho de que el origen está en el Padre y el Hijo procede de Él. Y la misma cosa tenemos que decir del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, pero tiene su origen en el Padre, digamos, la expiración conjunta del Padre y del Hijo, según la teología católica, en la expiración del Padre a través del Hijo, según la tradición oriental de tipo ortodoxo. Entonces tienen su origen en el misterio mismo del Padre, que es la fuente de toda la Trinidad. Jesús procede como un hijo, es decir, como la imagen perfecta del Padre. Es como en la generación natural, ¿no? Nosotros, cuando nuestro papá, nuestra mamá nos dio a luz, ¿no? Nos engendró, nos generó y nacimos, nosotros llevamos dentro de nosotros una semejanza, sea a nuestro papá, sea a nuestra mamá, y se reconocen los rasgos biológicos. Esto de manera espiritual podemos decir que el Hijo es imagen perfecta que procede, que es concebida por el Padre, mientras que el Espíritu Santo procede como una dynamis, como dicen los griegos, ¿no? Como una fuerza, como una energía, pero que tiene una personalidad propia, que no es simplemente la energía del Padre o la energía del Hijo, sino que es con el Padre y con el Hijo una persona divina que tiene una consistencia personal, como se nos ha sido representado, como se nos ha sido revelado. Y hay un principio en la teología que es fundamental. Sin este principio, pues no tendríamos realmente el conocimiento del verdadero Dios. Y es el principio teológico que la tradición ha hecho, digamos, ha puesto como absoluto, es que Dios se manifiesta tal como es. O sea, Dios es infinitamente más grande de lo que se revela, pero no va a ser distinto de así como es. Entonces, si se nos ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo, es porque en el misterio mismo de su intimidad más escondida, Él es Padre que engendra desde la eternidad a un Hijo, y ese Hijo y ese Padre, entre ellos hay una circularidad de amor, cuyo amor es el Espíritu Santo. La reflexión cristiana, con el pasar de los siglos, los primeros siglos fueron fundamentales para poder establecer qué era lo que creían, en qué creíamos nosotros los cristianos, lo sintetizó, hizo una fórmula suya, que tiene una historia que no vamos ahora a explicar, pero es mia usia tres hipostaseis, una esencia y tres hipóstasis, o una sustancia y tres personas. Miausía, tres hipostasis, lo decimos en griego porque la primitiva comunidad cristiana tenía el griego como lengua franca, así como hoy en día se habla el inglés, o en ámbito teológico el italiano, ¿no? Porque casi todos los grandes teólogos han estado en Italia y por lo tanto pues el italiano es como la lengua franca, digamos, de la teología, o el inglés en estos últimos años. Bueno, en los orígenes del cristianismo la lengua era el griego y lo sintetizaban con mucha precisión porque el griego es una lengua muy precisa, ¿no? Una usía, una sustancia, una naturaleza y tres personas, tres subsistencias. Es el modo como el cristianismo fue digamos, consolidando su visión de Dios. Aquí hay un momento importante en la historia del dogma. Algunos dicen que el dogma de la Santísima Trinidad fue inventado en el Concilio de Nicea, pero esto es falso, ¿no? Muchas veces todas estas simplificaciones manifiestan una falta de comprensión histórica. No,
el concilio de Nicea responde a la herejía de Arrio, ¿no? En un video anterior expliqué qué era esta herejía subordinacionista, es decir, si lo característico de Dios, decía Arrio, ¿no? Lo característico de Dios es el ser no generado, el no tener origen, el ser sin origen, sin inicio. Entonces el Hijo, que es generado por el Padre, entonces tiene un inicio y por lo tanto pues no puede ser Dios como Dios. Ha sido creado en vistas de la creación de todas las cosas para ser el primogénito de la creación, pero no tiene una consistencia desde la eternidad. Esta era la herejía, básicamente la herejía de Arrio, un subordinacionismo donde el Padre era el único Dios, el Hijo era la primera criatura creada antes de todas las cosas y el Espíritu Santo era un espíritu angélico. Entonces, ante esta herejía que comprometía la fe fundamental de la Iglesia, Constantino tuvo que llamar a un concilio. Tenemos que recordar que en ese tiempo la herencia del Imperio Romano se hacía pesar su influjo en la Iglesia, ¿no? Porque en el pasado el Pontífex Supremo era el emperador. Entonces en este momento se ve como el emperador comienza a tratar de, entrometerse en las cosas de la Iglesia. Pero en ese momento era algo normal para los cristianos que el emperador, que era un emperador cristiano, aunque no estaba bautizado, pudiera convocar un concilio para aclarar la doctrina, ¿no? Porque Arrio había logrado involucrar a muchos obispos que, siguiendo la tradición de Orígenes, de los padres griegos, parecía llevar a un subordinacionismo, mientras que los teólogos latinos tenían, de alguna manera, un problema más cercano al tema del monarquianismo. Eran más favorables a una solución que podría parecer en algunos casos monarquiana. Entonces el Papa Cornelio y el emperador dijeron hay que hacer un concilio y ese concilio se va a hacer en Nicea, que está en Asia Menor, porque el emperador estaba en Constantinopla y por lo tanto hay que tomar en cuenta que casi toda la iglesia era oriental, ¿no? Era sobre todo griega del oriente. Entonces fue convocado por Arrio para condenar la herejía subordinacionista y ahí se formula el símbolo, ¿no? Que va a ser después el símbolo niceno-constantinopolitano, ¿no? Los dos primeros grandes concilios de la iglesia, de Nicea en el 325 y el de Constantinopla en el 381, porque había que aclarar todavía algunas cosas. Entonces, el concilio de Nicea, aquí vamos a poner Nicea-Constantinopla, es decir, el símbolo niceno-constantinopolitano, llama a Dios Padre, ¿no? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Pantocrátor. Y en Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? Es su Hijo único, ¿no? Hijo único de Dios. Se afirma esta relación que está presente en todo el Nuevo Testamento. La característica fundamental de Jesucristo es la de ser el Hijo, ¿no? Y precisamente lo habíamos dicho en un video anterior, por esta razón, por este motivo, fue condenado a muerte por declararse hijo natural, hijo único de Dios, generado del Padre antes de todos los tiempos, ¿no? Arrio decía, quien es generado en el tiempo y por lo tanto si Jesucristo ha sido generado, entonces Jesucristo no puede ser Dios como Dios, porque el significado, la definición de Dios es precisamente lo que no tiene principio, Entonces el concilio va a decir, sí, ha sido generado, pero ha sido generado antes de todos los tiempos y va a afirmar lo que se va a consolidar como el término homoousios, o sea, de la misma sustancia del Padre. Es decir, que el Hijo tiene la misma sustancia, es la misma naturaleza. Ahora, la naturaleza de Dios es solo una, porque solo
solo uno puede ser Dios, podemos decirlo así, ¿no? Nosotros pertenecemos a la naturaleza humana. Ahora, dentro de la naturaleza humana hay muchos individuos, ¿no? Que participan de esta naturaleza, ¿no? Entonces, nosotros estamos diciendo que el Hijo es de la misma sustancia, de la misma naturaleza. Ahora, la naturaleza de Dios es la de ser único, no puede haber muchos dioses, ¿no? Es de la misma naturaleza. Y continúa, y bueno, después dirá, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Es Dios de Dios, es Dios como Dios, es luz que viene de la luz. Eh, es de la misma naturaleza del Padre. Y lo que está diciendo aquí el Concilio de Nicea no es inventarse nada, es simplemente dar una formulación precisa a algo que ya creían los cristianos sin darle una formulación precisa, ¿no? Por lo tanto, no es que el Concilio de Nicea se inventó el dogma de la Trinidad, no, el dogma de la Trinidad existía en la vida de los cristianos antes de ser formulada como dogma. Y sobre el Espíritu Santo, en el Concilio de Nicea va a decir que creo en el Espíritu Santo. Basta, decía eso. Constantinopla agregó, pues siempre fundamentándose en el Evangelio y tratando de entender qué significaba lo que decían las palabras del Evangelio, del Espíritu Santo va a decir que es Señor y dador de vida. Y siendo Señor, Kyrios, en griego, pues Kyrios se daba esta categoría solo a Dios, por lo tanto es Señor como es Señor el Padre y como es Señor el Hijo, y es dador de vida, y aquel que da la vida no puede sino ser divino. Procede del Padre y del Hijo. Aquí hay una controversia en la que no vamos a entrar, que es la famosa controversia del filioque, que nos tiene, digamos, de alguna manera en un enfrentamiento entre orientales y occidentales, entre católicos y ortodoxos, por el cual en el Concilio de Constantinopla se dijo simplemente que el Espíritu Santo procede del Padre. Y con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. La historia del filioque le podemos dedicar un tiempo, ¿no?, en otro momento, pero los latinos consolidaron, incluso antes del concilio de Constantinopla, porque el concilio de Constantinopla no fue un concilio universal hasta cuando el Papa lo aceptó en el concilio de Calcedonia. Y por lo tanto, cuando el concilio de Constantinopla dice procede del Padre, los occidentales ya decían procede del Padre y del Hijo, y jamás en ningún momento se hizo un cisma por eso. O sea, los orientales sabían que los occidentales decían que la procedencia era del Padre y del Hijo, y por lo tanto, pues nunca dijeron nada hasta muchos siglos después. Estamos hablando del 700, del 800, y después del cisma que ocurre en el 1500, en el 1053, 51 por ahí, 1050, alrededor de esas fechas. Que habló por los profetas, recibe la misma adoración y gloria porque es Dios de Dios, es también Dios como el Padre y como el Hijo. Terminamos este capítulo sobre la Trinidad con una imagen, con dos imágenes más bien, porque para hablar del misterio trinitario y en este tentativo de comprensión del misterio trinitario, los cristianos se sirvieron de imágenes, ¿no? Imágenes que pudieran de alguna manera ayudarnos a entender cómo pudiera ser posible la existencia de tres que son uno solo. Ahora, para poder hablar de la imagen, tenemos que decir de aquel que es imagen de Dios, que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, es decir, hablar del hombre. El punto de partida, lo hemos dicho constantemente, es que el misterio trinitario supera infinitamente nuestra posibilidad de comprensión. Es inefable, va más allá de mente humana y de mente angélica. Podemos decir la frase que citaba San Agustín: si comprehendis, non est Deus. Si lo entiendes, entonces ya no es Dios.
En el momento en que tú comienzas a decir, ya entendí quién es Dios, entonces ya no es Dios, sino que es un ídolo que te has ido fabricando. La primera afirmación que tenemos que decir cuando conocemos algo de Dios es que realmente no lo conocemos. Y esta es una conclusión a la que llega Santo Tomás de Aquino, y lo dice con esta frase latina que es, podemos decir, lapidaria, ¿no? Es absoluta. Infinem nostre cognitionis deum tanquam ignotum cognoscimus. Como fin de nuestro conocimiento de Dios, o sea, después de haber profundizado, estudiado, meditado, trabajado, rezado, etcétera, etcétera, ya llegué a lo máximo que puedo saber de Dios. Y eso máximo es que no lo puedo conocer. Fin de nuestro conocimiento de Dios es saber que Dios no puede ser conocido. Y si tú llegas a eso, puedes llegar al inicio o al final, pues va a ser verdad. Dios trasciende todo nuestro conocimiento. Pero podemos entender algo, podemos decir algo, podemos de alguna manera representarnos para que nuestra mente no simplemente diga esto es absurdo, ¿no? Se decía de un padre eclesiástico, de un autor eclesiástico tertuliano, que él había dicho credo quia absurdum, ¿no? Creo porque es absurdo. Esta frase no es aceptada por los católicos, no es aceptada por los cristianos, porque nosotros no nos vamos a casar con lo absurdo, pero sí vamos a reconocer la trascendencia, y es razonable, o sea, decir, yo con mi razón puedo aceptar que hay cosas que mi razón no puede comprender, pero que de alguna manera puedo intuir, como ya lo habíamos dicho hablando de la triplex vía, puedo seguir un camino para entenderlo. Ahora, ese camino es el hombre. Y la primera, digamos, imagen que nos puede servir es partir de las operaciones intelectuales del hombre. Esta es una imagen que usa San Agustín y que yo aquí se la sintetizo muchísimo, ¿no? En el hombre nosotros encontramos, según según San Agustín, tres operaciones, ¿no? El hombre es memoria en su mente, memoria, inteligencia y voluntad, ¿no? La memoria correspondería al Padre. El Padre es desde la eternidad y es como nosotros. Nuestra inteligencia existe. Somos seres inteligibles, entendemos, tenemos una aprehensión de nosotros mismos, poseemos a nosotros mismos, pero esta posesión en nuestro caso es bastante frágil, porque no nos entendemos, no sabemos quiénes somos, hay tanto de lo que nosotros somos que escapa a nuestra comprensión. Mientras que Dios es en sí mismo pura claridad, perfecta comprensión. Es el ser por antonomasia, es el ser que existe por sí mismo desde la eternidad, es memoria eterna, podemos decir, es identidad consigo mismo de manera absoluta. Ahora, desde la eternidad, Dios piensa en sí, ¿no? Aristóteles había definido a Dios como pensamiento que piensa a sí mismo, noesis noeseos. Es un pensante que piensa a sí mismo. Es decir, es el ser que realiza el acto más alto, que no es comer, que no es dormir, que no es vegetar, sino que es pensar, que es una acción puramente espiritual. En nosotros, nuestro pensar es siempre comprometido con la materia. En Dios el pensar es la acción más perfecta, y pensar aquello que es lo más perfecto en Dios es pensar a sí mismo. Entonces también nosotros tenemos una imagen de nosotros mismos, ¿no? Nosotros podemos decir, ¿quién soy yo? Y a algo podemos responder a esta pregunta, ¿quién soy yo? ¿No? Yo soy un ser humano, soy chileno, soy un sacerdote, pero de alguna manera lo que yo soy profundamente, constantemente se me escapa, no sé realmente quién soy yo, se me escapa. En Dios hay una completa claridad, ¿no? Entonces, por un lado tenemos digamos, la memoria y el
conocimiento de sí mismo. Y eso ocurre siempre en la mente del hombre, no son actos que salen del hombre, ¿no? Yo tengo una imagen perfecta de mí mismo, no, yo no. Dios tiene una imagen perfectamente de sí mismo cuando piensa en sí, y esa imagen es una imagen intelectual, espiritual de sí mismo. Esa imagen es el verbo. De hecho, cuando nosotros hablamos de conocer, hablamos del verbo interior, del verbum interius, dicen los escolásticos. Es decir, formulo una imagen conceptual de lo que yo soy. Ahora, lo que yo puedo pensar de mí mismo es sumamente imperfecto. Un ángel tiene un conocimiento perfecto de sí mismo, pero reducido a lo que él es. Dios es el ser mismo y conociéndose a sí mismo, conoce a sí mismo y conoce toda la realidad, ¿no? Conoce todo lo que existe, conoce a sí mismo como infinitamente comunicable, conoce a sí mismo como unidad perfecta. Bien, pues ese resultado, podemos decir, esa imagen que tiene de sí mismo es el verbo, ¿no? Es el verbo, que es el Hijo. Y cuando nosotros hablamos cuando pensamos algo, hablamos de concebir, que es precisamente la palabra que se utiliza para generar un hijo, ¿no? Concebimos un hijo, concebimos una idea. Cuando hablamos de nuestras ideas, hablamos de nuestros conceptos. Conceptos se refiere al concebir también. Entonces, por ese motivo, la idea que Dios se formula de sí mismo es su Hijo, ¿no? Es el Verbo, que llegada a la plenitud de los tiempos se encarna, pero que es la imagen perfecta de sí mismo, de Dios mismo, cuya única diferencia es precisamente que el Padre genera y el Hijo es generado. ¿Okay? Ahora, cuando yo pienso en mí mismo, yo tengo algo que se llama la autoestima. Y nosotros nos damos cuenta que la autoestima es fundamental para poder vivir. Quien no se ama a sí mismo no puede amar a los demás. Quien se odia a sí mismo no sabe, o sea, es lo mínimo, lo más importante, podemos decir, la base de poder establecer una relación de amor con otro es una cierta estima de nosotros mismos, ¿no? Entonces, podemos decir que nosotros nunca nos vamos a amar perfectamente como debiéramos, porque nunca llegaremos a conocernos perfectamente. Nuestro conocimiento de nosotros mismos está sometido al devenir, está sometido también a los límites de mi inteligencia, está sometido a las experiencias que he hecho, traumáticas o no traumáticas que he vivido. Por lo tanto, el amor que yo puedo tener a mí mismo es siempre un amor imperfecto, es siempre un amor desordenado, podemos decir. O sea, el esfuerzo ascético que tenemos que hacer es llegar a conocer quién soy yo para poder amarme en el modo justo. Bien, pues esto en Dios es perfecto, ¿no? Es perfecto, es decir, Dios es memoria eterna, Dios piensa en sí mismo, esa imagen que es el pensamiento de sí mismo es perfecta como Dios mismo y es una persona divina. Ahora, la relación que se establece entre Dios y su imagen es una relación de amor recíproco. Dios ama su imagen, la imagen ama a Dios de quien procede, y ese amor es precisamente el Espíritu Santo. Esta es la imagen de ya hemos dicho algunas cosas, es la imagen intelectual de las operaciones intelectuales. Entonces, todo hombre en sí mismo lleva en sí una imagen del misterio trinitario en sus operaciones superiores. Ya habíamos dicho que según Santo Tomás, en la cuestión 75 me parece, sí, 75, en el proemio dice que el hombre se dice que es imagen de Dios porque tiene inteligencia y voluntad libre y puede actuar. El amor recíproco, precisamente, el amor del Padre y del Hijo, es precisamente el Espíritu Santo. Ahora bien, hay otra imagen que ha sido poco estudiada y que quiero proponer en este momento,
y es la comprensión del misterio trinitario partiendo de la complementariedad entre hombre y mujer. Pero hay que entender muy bien esto, porque algunos van a decir, bueno, el Padre es el hombre, el Hijo es la mujer y el Espíritu Santo es y ya hemos confundido y liado todo. Entonces no quiero referirme al hecho de que el hombre sea el Padre, la mujer sea el Espíritu, o lo que sea, sino me quiero referir más bien a las relaciones espirituales que se establecen entre el hombre y la mujer. No me estoy refiriendo a los sujetos en cuanto tal, ¿no? Entonces, el misterio del hombre y la mujer pueden iluminar el misterio trinitario. Hemos dicho, citando a San Hilario de Poitiers, que el Dios cristiano es uno, pero no solitario. Que en el seno de Dios se establecen relaciones que son relaciones de amor, relaciones de recíproco amor, de identidad, de amor, etc. Esto no sé por qué lo puse en italiano, porque la base era en italiano, pero lo voy a traducir, ¿no? La consideración de las personas divinas como relaciones subsistentes iluminan la condición del hombre creado para la relación. Entonces, Santo Tomás de Aquino, San Agustín primero, pero después lo vas a desarrollar mucho más, Santo Tomás de Aquino dice que aquello que distingue a los tres de la Trinidad son las relaciones que se establecen entre ellos, ¿no? Entonces podemos decir que el Dios cristiano es un Dios relacional, y eso hace entender que también el hombre, que es imagen de Dios, es un ser para la relación, es un ser para el encuentro, para encontrar a otros y establecer con los otros una relación, que son relaciones de amistad, sobre todo relaciones de amistad, relaciones de comunión, relaciones de amor, inclusivo y exclusivo. Inclusivo entre todos los hombres, inclusivo al interno de la familia, con los hijos, exclusivo en relación con el hombre y la mujer, porque el hombre y la mujer establecen entre ellos un amor, una alianza exclusiva, y precisamente esa alianza exclusiva la abre a otro tipo de amor inclusivo. Entonces, Dios es amor, partimos de aquí, ¿no? Dios es amor. En la primera carta de San Juan, acuérdense de esa canción, ¿no? Dios es amor, la Biblia lo dice, Pablo lo repite en el capítulo 1, versículo 4, primera de San Juan, ¿no? Dios es amor. Y el amor implica reciprocidad, ¿no? No puede existir un amor si no hay otro a quien amar, ¿no? Y de alguna manera, en lo que respecta a nosotros, cuando nosotros amamos esa imagen que tenemos de nosotros mismos. Y en el cierto sentido, psicológicamente hablando, nos desdoblamos un poquito para decir, ok, yo tengo que amarme más, ¿no? Marcelo, mereces más amor de mi parte, te tengo que tratar mejor. Bueno, el amor implica la reciprocidad. Cuando hay solo uno, no se puede hablar de amor. Entonces, hay amor cuando hay otro. Y después hay amor entre iguales, con todo el cariño que puedo tener yo a mi perrito, a mi gatito, a mis mascotas o a mis plantas. No puedo decir que es un amor real, como lo entendemos en la reciprocidad de los iguales. Es decir, yo solo puedo amar a uno que es igual a mí. Yo solo puedo amar a otra persona, ¿no? Y eso vale también para Dios. Claro que Dios ama a todas las criaturas, pero el amor se da entre iguales. Y por eso cuando Dios nos ama, Dios nos eleva hacia a la dimensión sobrenatural y nos hace hijos en el Hijo para podernos amar con ese amor personal, con ese amor de eros del que hablaba Papa Benedicto XVI en Deus Caritas Est. El amor se da entre iguales, pero también el amor implica la distinción, la complementariedad. La complementariedad. De alguna manera, yo amo en el otro aquello que a mí me falta y que a mí me completa, ¿no? Que a mí me completa. Ciertamente en Dios es totalmente autosuficiente, pero se da de todas maneras la complementariedad en la plenitud. Es un grado infinitamente mucho más alto. Por este motivo, en el amor exclusivo, en el amor matrimonial, pues se da esta complementariedad de sexos.
O sea, el amor matrimonial solo puede ser entre un hombre y una mujer, porque solo entre el hombre y la mujer se da una completa complementariedad. Lo mejor que le puede pasar a un hombre es encontrar a una mujer. Lo mejor que le puede pasar a una mujer es encontrar a un hombre que lo ame y que lo complete. Y esto vale incluso a niveles de la consagración, ¿no? Porque quien ha dejado el matrimonio de alguna manera tiene que aprender mediante la amistad, mediante las relaciones fraternas, ¿no? Papa Juan Pablo II en la Carta de los Sacerdotes decía el encuentro con la mujer como madre y como hermana. Es decir, existe la necesidad también para el sacerdote de poder encontrar la complementariedad. Y eso vale sobre todo en la relación íntima entre el hombre y la mujer. El hombre está hecho para la mujer está hecha para el hombre, también biológicamente, también sexualmente. Hay una complementariedad perfecta entre ambos. Claro, desgraciadamente en las relaciones humanas se mete el egoísmo, se meten los traumas, se meten tantas cosas que pueden hacer más difícil la relación, pero en su ideal así es. El amor es unificante, por otro lado. Unifica. Los dos serán un solo cuerpo, ¿no? ¿Qué es la amistad? Decía Aristóteles, ¿no? Es un alma en dos cuerpos. Esa es la amistad. Cuando hay una comunión de alma, aunque estén separados porque son dos cuerpos. ¿Y qué es el amor y qué es el matrimonio para la Biblia? Los dos serán una única carne, ¿no? Serán unificados. Y podemos decir que de alguna manera, como símbolo, en la relación íntima entre hombre y una mujer, se da esa unificación de lo humano, ¿no? Los dos se vuelven una única carne y son uno. Está claro que esta unión solo puede ser precedida y significada por un amor real. Porque desgraciadamente, perdónenme si soy un poco banal, se puede tener también una relación así con una prostituta o una relación ocasional con una persona con la que ni siquiera sé cómo se llama o lo que piensa. Tantas relaciones puramente de diversión, puramente ocasionales, pues no podemos decir que son relaciones unificantes. Ahí estoy sirviéndome del otro para un provecho personal, para una satisfacción personal, pero no es realmente el amor unificante que se da solo entre un hombre y una mujer que hacen esta alianza de unión, de amor y de fecundidad que es el matrimonio. Entonces, eso se da en Dios. Eso lo descubrimos en el hombre y se da en Dios. Es decir, esta circularidad de amor, ¿no? En donde el Padre y el Hijo están perfectamente unidos y el lazo que los une es el amor. Es el amor que es el Espíritu Santo. El amor consustancial que es vinculum amoris. Vinculum amoris. Esto que se da en Dios, nosotros lo vemos en su imagen que es el hombre, ¿no? Dios es uno pero no solitario. Dios representa el más alto grado de amor unificante, ¿no? Para el cristiano, Jesús se ha encarnado para hacernos partícipes de este amor, y el paraíso no es simplemente un oasis de placeres o un regreso a la unidad impersonal, será la satisfacción del deseo más íntimo del hombre, de amar y ser amado. Por este motivo, todo el cristianismo solo se entiende desde el amor. Si nosotros perdemos la dimensión del amor, entramos en la dimensión del terror, entramos en la dimensión del aprovechamiento, de la utilidad, del egoísmo, del servirme de los demás para mi interés personal. No, Cristo nos enseñó otra cosa. Nos dijo que Dios es comunidad de amor. Comunidad, antes de ser amor hacia los hombres, es un amor perfecto, eterno. Y nosotros hemos sido creados para eso. Y la relación entre el hombre y la mujer están hechos para eso. Y por este motivo yo creo que el demonio, porque el demonio existe, tal vez no es ese tío con cuernos y tal, pero existe el demonio, ¿dónde va a atacar? ¿Dónde quiere destruir la imagen de Dios? Pues en la vida de gracia y en el matrimonio. Destruir esa alianza que precisamente en la unión de los dos se presenta la imagen más bella del misterio de la Santísima Trinidad. Así, la unión esponsal en la unión matrimonial es un vínculo de amor.
El contexto es la creación del hombre y la mujer. Dios creó al hombre para la mujer. No está bien que el hombre esté solo. Vamos a hacerle una ayuda similar, ¿no? El hombre y la mujer, en virtud de la creación, son una unidad de naturaleza. Tanto el hombre como la mujer constituyen lo humano, ¿no? Lo humano. Pero esa unidad no es una unidad homogénea, es una unidad que es distinta por los géneros, el hombre y la mujer, ¿no? Que han sido creados como una única realidad, pero dual. Claro, esto también se ve a nivel de los seres inferiores, de los animales, etc. Se da un grado inferior. Pero en el hombre no es solamente unión biológica en vistas de la procreación, sino que es una unión espiritual en vistas de poder reflejar ante el mundo la imagen de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, entre el hombre y la mujer se da una unidad en el ser, una unidad en la dignidad, por el cual cada uno separadamente están completos en sí mismo. Y esto vale para todos aquellos que por una u otra razón han quedado solos, por opción, porque se han consagrado a Dios, o porque se han quedado viudos, o porque pues se han quedado solos, no han podido casarse, o han sido abandonados. Pues no tenemos que olvidar que el hombre de por sí ya es imagen de Dios en su unidad, en su singularidad, son completos en sí mismos, ¿no? Pero por otro lado se da esta dualidad, y dualidad precisamente en que uno es hombre y el otro es mujer. No solamente biológicamente, porque lo biológico manifiesta lo espiritual, porque hay una relación íntima entre lo que yo soy espiritualmente y mi cuerpo. Decía un filósofo francés, Gabriel Marcel, yo soy mi cuerpo, yo soy mi cuerpo. Y no lo decía en sentido materialista, porque él era un existencialista, sí, pero era cristiano. Yo soy mi cuerpo, y quien toca mi cuerpo no toca mi cuerpo, me toca a mí. Hay una unidad corpóreo-espiritual, somos espíritus encarnados, espíritus corporalizados o cuerpos espiritualizados, por lo cual lo que nosotros somos biológicamente, fisiológicamente, psicológicamente, es reflejo de nuestra realidad espiritual. Y precisamente en virtud de nuestra masculinidad o feminilidad, nosotros somos para la comunión, ¿no? No está bien que el hombre esté solo. Hagámosle una ayuda que sea semejante a él. Por lo tanto, esa soledad originaria, que ya de por sí es imagen de Dios, se completa en la comunión, en la unión de uno y del otro. Y el hombre manifiesta, eso es todo lo que estoy diciendo está tomado de las catequesis de Juan Pablo II sobre el amor humano. Él hizo una serie de catequesis en los años 80 muy hermosas sobre el amor humano. La teología del cuerpo toma su inspiración precisamente ahí. El hombre manifiesta ser imagen de Dios no tanto en el momento de la soledad, sino en el momento de la comunión. Dos que son una única realidad, dos que están llamados para la comunión, cuyo amor es precisamente el símbolo o la presencia del Espíritu Santo. Y esto se da en la relación íntima sexual entre el hombre y la mujer. No es algo ahí que hay que hacerlo, y a veces puede parecer incluso que no. Hay personas que dicen, me tengo que confesar porque tuve relación con mi marido. No, es santificante, es beatificante. Más aún, cuando son los dos, son una única realidad, y lo hacen por amor, no por interés, no por egoísmo, sin abusar del otro, sin aprovecharse del otro, etc. Ahí están reflejando precisamente su condición, también en su condición corpórea, que son imágenes de la Trinidad, donde hay un hombre, una mujer, unidos por el amor. Así el Padre y el Hijo están unidos por el amor que es el Espíritu Santo. Y claro, nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo se da esto en Dios? No lo sé. Es algo misterioso, pero eso ilumina y santifica y sacraliza de manera espléndida la relación íntima. Y por eso se ve, ya hemos terminado aquí nuestra conferencia, por eso se ve la grandeza de la relación entre hombre y mujer, por eso la Iglesia siempre ha defendido el amor entre el hombre y la mujer, y por eso
nosotros hemos visto desgraciadamente cuántos tratan de banalizar, cuántos tratan de destruir esa imagen bellísima de la Santísima Trinidad que se refleja en esa comunión tan importante que es el matrimonio. Bueno, si has llegado hasta aquí, te agradezco, que Dios te bendiga y pues nos esperamos ver en otro vídeo y si te ha gustado, pues compártelo, inscríbete a mi canal. Que Dios te bendiga. Adiós.